Muchísimas gracias, Andrés, a Ejes, a quienes han hecho esto posible, tener la posibilidad de expresarnos. Honrado por quienes me han precedido y quienes me acompañan en el panel. Autoridades y nada, inspiraciones para poder pensar la educación, hoy y a lo largo de mucho tiempo para nosotros. Yo voy a empezar con dos confesiones. La primera tiene que ver con matemática. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay aspectos básicos que no pueden ser desatendidos, tales como aprender las operaciones básicas, ¿no es cierto? Sumar, restar, dividir y multiplicar. Lo que he aprendido en estos prácticamente ya 2 años y 8 meses como ministro, es que en el ejercicio de la gestión hay 2 de esas operaciones que es mejor no usar. Es decir, se trata de sumar y multiplicar, no restar y no dividir. La segunda confesión tiene que ver con los adultos estamos bastante preocupados y no tenemos siempre la reacción más adecuada a un momento que nos toca vivir, que bueno, no es fácil, ¿no? Es decir, hemos perdido el control, hemos perdido el poder, hemos perdido el criterio de autoridad casi aristotélico con el que fuimos educados. Entonces tenemos esto de tener que educar distinto a como fuimos educados. Y ese no es un desafío sencillo. Ante eso, ¿qué no hacer? Primero, la reacción, valga la redundancia, reaccionaria. Y ¿viste? Los pibes ya no son como antes, estos pibes no les interesa nada. No. Eso, primera recomendación, no hacerlo. La segunda sería aún más peligrosa, que es, o igualmente peligrosa, que es tratar de ser como los pibes. Es decir, yo creo que ahí inclusive corremos el riesgo de la ridiculez, ¿no? Y la tercera tampoco es la indiferencia, es decir, bueno, dejemos que construyan, digamos, su mundo, indiferencia en el sentido de no participar. Hechas estas dos confesiones respecto de la angustia como adulto y de cómo he suprimido 2 de las operaciones matemáticas básicas como ministro, paso a algunas sugerencias. Yo tengo una presentación, pero escuchándolo a Gustavo, a Guillermina, ahí vamos a poder ir viendo a medida que pasen ahí algunas de las políticas públicas. Pero la verdad es que voy a concentrarme un poco más en algunos conceptos, más que elaborar en algunas de las políticas públicas que remiten a estos conceptos. Son 6 palabras las que quiero elaborar. El momento que vivimos actual tiene una característica única en la historia de la humanidad, y es que la generación más chica maneja el conocimiento, las tecnologías del conocimiento mejor que una generación adulta, nunca antes. Por ende, esto es la revolución más profunda a la que nosotros nos toca ser partícipes después de la neolítica o la industrial, inclusive con características que la hacen novedosa. Eso hace de que hayamos perdido una referencia que eran las binarias, ¿vieron? La capital, el interior, está cerca, está lejos, el que se sienta adelante, el que se sienta atrás, todas esas binarias, varón y mujer, todas esas binarias que estructuraban nuestra educación. Entonces, ahora, el desafío no es aferrarse a las binarias, el desafío es cómo entramos a una educación reticular, plenamente reticular. Por reticular quiero decir, primero, local, es decir, global y local a la vez. Si no hay sidera visus, si no miramos al mundo, no hay proyección. Pero si no tenemos los pies en la tierra, y lo digo literalmente, esto es tierra en los zapatos, es decir, iba a decir la única verdad, la realidad, pero no lo voy a decir, pero sí hay que ir a las escuelas. Hay que ir a las escuelas, porque ahí es donde, y hay que hablar con los chicos, hay que hablar con las maestras, hay que conocer en qué contexto está la escuela. Esto es lo que, en línea con lo que decía Guillermina, y que sí sé que se hace, lo converso mucho con mi colega Jaime, y sé que esto es algo que hacemos, pero sin orgullo,
por lo propio no hay desarrollo posible y nunca puede la educación abandonar el objetivo emancipador que creo que la constituye como tal. Y el orgullo, la valoración de lo propio, es absolutamente central. Por eso digo, le podemos llamar desarrollo local, aunque tiene es un contenido más económico. Yo me refiero a la valoración de lo propio. Porque yo tengo un pibe que puede estar en la escuela de Lara, la escuela más alta que tiene Tucumán, 4.200 metros de altura, pero en su celular, que por ahí tiene la señal y todo, está más en contacto o admira más cosas que están muy lejos de su realidad y hasta puede terminar disvalorando, despreciando su entorno. Y allí no hay educación posible. Es decir, si no hay orgullo, valoración de lo propio. Entonces, saberes arraigados y a la vez proyectados. Yo creo que este es un tema central. Luego podríamos hablar de política pública, pero en 15 minutos eso es más difícil. Por reticular dije romper las binarias. En cuanto a el rompimiento de las binarias, yo aquí voy a entrar plenamente en sí política pública de la formación inicial y la formación continua de los docentes. Así que aquí hay un tema absolutamente fundamental en llevar adelante políticas públicas por parte del Estado. En el caso de Tucumán tenemos el programa Formar, que son universal, gratuitos y de calidad formación docente, para poder avanzar, obviamente, en base a las prioridades, a lo que escuchamos en la escuela. No podemos, para enseñar hay que saber aprender, ¿no? Para decir primero hay que saber escuchar. Entonces, escuchar, diseñar y formar, porque la mayoría de nuestros docentes están formados en estructuras binarias, y eso los separa de los pibes. Entonces, creo que allí hay un trabajo muy fuerte. Dicen que decía Borges, porque siempre hay que hacer la salvedad, de que el universo no está dividido como las universidades. Entonces aquí vuelvo sobre lo reticular, en el sentido de, vieron, está el pasillo de arquitectura, luego está la facultad de bioquímica y allá está la facultad de filosofía y letras, y no funciona así. Es decir, efectivamente no funciona así. Si para nosotros no funciona así, para ellos mucho menos. Entonces, local y reticular. Participativo, es decir, la democracia o es más participativa, y la escuela es la democracia, ¿eh? O sea, yo me ahorro hablar de la escuela en momentos no democráticos. O sea, creo que solo se puede hablar de la escuela si se habla de la plena vigencia del Estado de Derecho. En ese sentido, solo podemos generar instancias participativas. Por participativa digo, no, claramente no bajar línea, porque no baja. Si rebota. Te dicen, bueno, se acata pero no se cumple, ¿se acuerdan? Digamos, algo tan fundacional para nosotros. Entonces, evitar esto. Porque realmente es como con los chicos, ¿viste? Hijo, sí, porque yo digo. Y la verdad, no tiene muchas chances de prosperar eso. Tenemos que decir, pero tenemos que decir participativamente. Mecanismos, nosotros en Tucumán hemos establecido el G20, que es un gabinete de asesores. Entonces, para iniciar me asesoran chiquitas de 3 años, de 4, de 5, y escucharlos. Y tampoco es que, digo, esto de la mayoría de edad y esto, yo creo que está bastante cuestionado, ¿no? Como para escuchar sobre educación de adultos, 40.000 adultos. Cuando uno dice la escuela, piensa en los chicos. Y este es un desafío central vinculado a los propios objetivos que plantea tanto a nivel global Naciones Unidas como que, bueno, tiene OEI en sus objetivos, digamos, planteados. Es decir, la alfabetización plena, digital, pero plena. Entonces, con esto lo que quiero decir es que o es participativa la escuela o no es democrática. Y si no es democrática, no es escuela. Lo diverso, bueno, aquí ya se ha dicho respecto de la diversidad, se han dado inclusive algunos ejemplos. La única unidad posible es en la diversidad, en este momento, en estas circunstancias, sobre la base de derechos garantizados. Pero sobre la base de esos derechos que garantizamos, uno de esos derechos es el derecho a la diferencia. Entonces, porque es esa la base que permite que nunca más en la Argentina
tengamos persecución, señalamientos, situaciones traumáticas por pensar distinto. Y esto tiene mucho tiempo ya Sarmiento hablaba de que no se podían matar las ideas, ¿no? En el famoso Camino a Chile, digamos. Entonces me parece que eso tiene que estar muy presente hoy. Es decir, no es tolerancia, ¿eh? Tolerancia es una palabra para mí demasiado fría. Es amor, si quieren, empatía. Los invito a elegir la palabra, pero es más que tolerancia. Porque tolerancia, bueno, me la banco. Y yo creo que va un poco más allá en cuanto a lo diverso, realmente. El conocimiento empírico. Aquí hay dos cosas. La primera es, sin conocimiento empírico, el saber hacer, y los chicos saben hacer. Hacen cotidianamente, como lo hacemos los adultos, pero el conocimiento debe tener una dosis empírica muy fuerte. Y cuando digo empírica, digo muchas veces, primero en lo vinculado al objetivo, si quieren, más teleológico, es decir, al fin último del impacto de los saberes. Pero también desde dónde los tomamos. A ver, yo digo, si salimos con los chicos, vamos a una escuela del conurbano tucumano, es importante, Tucumán es una provincia pequeña con 1.800.000 habitantes, es una densidad demográfica muy grande, 2.000 escuelas tiene Tucumán. Por lo tanto, tiene un conurbano con las características de los conurbanos, complejo. Si yo en una escuela del conurbano salgo en un día de clase, salimos a caminar, entonces vemos, está el verdulero, ¿no? Entonces el verdulero va, pesa, sin un papel, sin nada en la mano, te hace la matemática, te saca la suma, te dice cuánto sale lo que has llevado, tanto de rabanito, tanto de remolacha, tanto de acelga. Está el mecánico de la esquina también. El señor, la señora, todos estos conocimientos de la comunidad que tanto pueden hacer y tanto nos pueden ayudar a reconstruir el lazo de la escuela con la comunidad. Es decir, la escuela no puede ser una escuela cerrada sobre sí misma. No puede ser una escuela cerrada. Naturalmente, muchas veces en el conurbano tenemos que poner rejas. Pero que esas rejas sean a los efectos de proteger, en todo caso, a alguno de los equipamientos y no de encerrar a los chicos. Y mucho menos de negarles el acceso a quienes no están en la escuela. Los necesitamos, no podemos solos. Ese es un principio básico en materia educativa. Y cuando nos necesitamos todos unos a otros, esto es lo que quiero decir. ¿Para qué? Para reconstruir, voy a usar un término rusoniano que vamos a volver a Sarmiento. Iba a decir el contrato educativo, vamos a hablar del lazo, que me gusta un poquito más que el contrato. Aquí el problema es que está quebrado, o está quebrado es medio mucho. Por momentos lo está, pero está dañado el lazo educativo. Esto es la relación entre alumnos, docentes y el núcleo, llamémosle familiar. A veces es el changuito de 8 años que lo lleva de la mano al hermanito de 4, ¿eh? Es decir, con toda la heterogeneidad que planteamos cuando hablamos de el núcleo familiar hoy. O la mamá que va a 5.º año con el hijo en brazos. Es decir, pero pensar que necesitamos de los núcleos familiares. Del contrato, perdón, o del lazo, si quieren. Ahí les dejo el término también, el que les siente más cómodo. El Estado creo que tiene para mí un rol fundamental en dos cosas. La primera es infraestructural, es decir, alfabetización digital. Bueno, muy bien. Sin conectividad no podemos. Y lisa y llanamente la conectividad, por dar un ejemplo, podría dar otro, sin caminos no podemos. O sea, hay cosas inclusive más básicas, no sé si más básicas, pero tan importantes así. Caminos, electricidad, agua, ¿entienden? Porque no todo es como este entorno en el que estamos, ¿no es cierto? Entonces, primero creo que hay un rol en materia de inversión infraestructural indelegable. Indelegable porque, a ver, ya que mencionaba Sarmiento, a ver, sin el telégrafo, sin los trenes, no había la posibilidad de la creación del sistema
educativo en sus orígenes, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es indelegable. Lo segundo creo que es crear un clima. Si yo pongo tierra, abono, tierra fértil, si hago que el sol caliente, si la lluvia cae regularmente, si la charlo a la plantita, ¿viste? Le tiro buena onda, le pongo música, qué sé yo. Bueno, después las plantas, las flores, florecen solas. Pero ¿qué crea uno? Una atmósfera. Entonces lo que el Estado tiene que crear no es innovar el Estado, formar el Estado, controlar. Yo creo que lo que es la creación de una atmósfera, de un clima. Y esto es muy importante, porque a un clima de mayor convivencia, de mayor pluralidad, menor va a ser el índice de conflictos. Exactamente lo inverso si el clima es contrario. O sea, si el clima es de mayor división, de mayores dificultades, de desesperanza, bueno, mucho más difícil es para quien se para todos los días frente a un aula, que al fin y al cabo es al frente, al medio o en el flipped, como sea, digamos, en el modelo de aula que funcione. Pero se hace mucho más difícil. Para terminar, porque me imagino que ya tengo que terminar. Valores. Esta es una palabra, digamos, como todas, polisémica. Ahora, primero, justicia social. O sea, la escuela, el sistema educativo debe seguir siendo siempre un mecanismo de movilidad social ascendente. Dicho de otra manera, si quieren que nuestros hijos tengan más oportunidades que las que tuvimos nosotros. Simple. Justicia educativa le pueden llamar. No tengo problema si quieren usar el término que se adecua más a esta mesa. Lo segundo es esfuerzo, pero colectivo. Colectivo, es decir, entender que los logros, la cultura del esfuerzo es siempre colectiva. Y por último, esperanza. Hay una frase que nace acá cerca, acá un poquito más arriba en Porto Alegre. Un poquito más arriba, bastante más arriba, pero bueno, vecinos. Y es la frase más disruptiva de los años 2000, 90. Cuando la frase dominante era, esto es lo que hay, no hay otra posibilidad, aparece una frasecita que dice, otro mundo es posible. Eso no lo puede perder nunca la escuela, porque eso está en el ADN de los niños, está en el ADN de los jóvenes y está en el nuestro. Es decir, si no hay, este es el incentivo más grande que un joven necesita. Aparte, puede ser una beca, le podés dar la cómputa, todo bien, y eso, ojalá así sea, y ojalá volvamos a momentos de mayor prosperidad en ese sentido. Pero sin esto, y si nosotros no tenemos esto, no. Listo, me parece que es momento de colgar los guantes y dedicarnos a otra cosa, que puede ser que no sea el ámbito de lo educativo, pero esto es absolutamente central. ¿Para qué? Y este sí es el final. Para terminar con una idea o combatir una idea que creo muy nociva, y es esta idea, a cada uno lo que le corresponde. Yo en ese sentido prefiero aferrarme a otra idea latinoamericana, tomada naturalmente del Manifiesto Zapatista en Náhuatl, que es para todos, todo, que me parece una idea mucho más emancipadora. Gracias.